¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a hablar, pues no de lo que está en pantalla, me vais a perdonar, sino de esta hoja de aquí, en la que tengo una columna con una serie de nombres, concretamente 20. De hecho, este listado me lo ha devuelto ChatGPT. Le he pedido que me devuelva pues 20 nombres hispanos, así con nombres compuestos y al menos 2 apellidos. Y efectivamente me devolvió todos con 2 apellidos, ¿de acuerdo? Se trata de extraer las iniciales de este nombre, pero hacerlo de manera recursiva. Es decir, no lo vamos a hacer con las típicas fórmulas habituales, sino que lo que vamos a hacer es crear un algoritmo recursivo de manera que nos extraiga las iniciales del nombre, ya os digo, independientemente del número de palabras que tenga. Muchos os preguntaréis, ¿tiene sentido crear una fórmula recursiva para esto? Bueno, realmente depende del contexto en el que lo hagas. Si realmente quieres aprender a utilizar la recursividad, puesto que es una metodología muy importante y gracias a que está integrada ya en Excel, pues digamos que ciertas barreras con las que nos encontrábamos antes a la hora de desarrollar determinada lógica, pues esas barreras han caído gracias a la recursividad. ¿De acuerdo? Entonces, un algoritmo como por ejemplo el de extraer las iniciales, que sabemos que es iterativo, obviamente todo aquello que sea iterativo pues también lo podemos implementar recursivo, porque al final es una variante de la recursividad, la iteración, o más bien, perdón, la recursividad es una variante de la iteración, ¿de acuerdo? No al revés. Aunque bueno, son tareas complementarias, porque dentro de la recursividad yo a su vez puedo incluir bucles y puedo iterar y puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, bueno, digamos que son metodologías diferentes, pero que se complementan perfectamente. Entonces, todo aquello que sea iterativo lo podemos hacer recursivo y obviamente todo aquello que sea recursivo pues también lo podemos hacer iterativo, más fácil o más difícil, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de extraer las iniciales, voy a explicaros cómo hacerlo, cómo se haría de manera nativa y luego entonces vamos a aplicarlo ya con la función recursiva. De hecho, yo creo que ya tengo un vídeo explicando cómo extraer las iniciales de manera nativa, incluso con fórmulas no de 365, sino bastante más antiguas. Pero en este caso voy a utilizar fórmulas 365. Fijaos, voy a hacerlo aquí fuera. Lo más fácil sería coger la fórmula, dividir texto, pasarle como primer argumento la cadena de texto y luego decirle que el delimitador sea el espacio en blanco. Entonces, ¿qué tengo yo? Bueno, tengo una matriz con las palabras, porque obviamente lo que ha hecho ha sido separarlas todas por el delimitador que yo le he indicado. Perfecto. Luego a continuación, y es más, voy a coger esto y lo voy a retirar para aquí un segundín para que se vea esto bien. Luego a continuación lo que puedo hacer es utilizar la fórmula izquierda, pasarle estas cadenas de texto, como es una matriz, pues izquierda me va a devolver una matriz y decirle que me extraiga nada más que el primer carácter. Entonces ya tengo las iniciales aquí. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es concatenar el resultado de esa matriz. Lo concateno y fijaos que ya tengo aquí mis iniciales, ¿de acuerdo? Yo ahora puedo prolongar esto hacia abajo y fijaos que tengo exactamente las iniciales que buscaba. De una manera sencilla, sin complicarme la vida y con fórmulas propias de Excel, sin necesidad de crear la mía propia. Pero claro, si sé hacer esto, pues seguro que me planteo más retos más difíciles y más complicados. Y desde luego la recursividad no se queda a un lado en dificultad, porque esta fórmula va a ser relativamente sencilla, pero realmente pues pueden existir, digamos, algoritmos o lógicas bastante más complicadas donde la recursividad pues nos muestra todo su potencial. Entonces voy a mover esto para aquí. Y con este nivel de zoom vamos a tratar de implementar una función recursiva que haga exactamente lo mismo que hicimos ahora. Vamos a empezar con la fórmula let, y aquí es donde vamos a definir una variable que le vamos a llamar iniciales, porque así le vamos a llamar a nuestra fórmula lambda. Y obviamente para crear una fórmula recursiva, pues tenemos que imperativamente recurrir a la fórmula lambda. Y aquí es donde yo voy a definir los parámetros que le tengo que pasar a esta fórmula y que es más, que tengo que recalcular en cada iteración para que obviamente me devuelva el resultado que yo estoy esperando. Entonces, como primer argumento le voy a pasar la cadena. Es imprescindible pasarle la cadena porque va a iterar por todos sus caracteres. El siguiente parámetro tengo que indicarle a la propia función en qué posición exacta de carácter estoy, y para ello necesito pues alguna variable que se vaya incrementando en cada iteración y por tanto que vaya acumulando un valor incremental. Entonces le voy a llamar iterador, ya que es su función. Bueno, hoy tengo los dedos gordos porque estoy escribiendo súper mal. A continuación, una variable que me vaya acumulando todos los valores que me devuelven, es decir, que calcula las funciones en cada iteración recursiva
y además que luego durante el desapilado de todas esas llamadas se vayan acumulando en esa variable. Entonces voy a llamarle sencillamente resultado. Y luego ya por último, pues tengo que añadir imperativamente un parámetro más para convertir esta fórmula en recursiva que sea el nombre de la propia función. En este caso le voy a llamar función, ¿de acuerdo? No tengo por qué llamarle exactamente igual que aquí, ¿de acuerdo? Más que nada porque puede haber problemas de ambigüedad entre esas variables. Entonces lo mejor es poner un nuevo nombre, pues podéis llamarle func, frecur, lo que sea, ¿de acuerdo? Yo en este caso le voy a llamar función. Y ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues y una vez que tengo definidos los parámetros con los cuales voy a modificar en cada llamada para que me devuelva el resultado que yo quiero, lo que tengo que establecer es la condición de ruptura. ¿Y qué condición de ruptura hay aquí? Bueno, pues que esa variable iteradora que se va incrementando en cada iteración no alcance el largo, o más bien, bueno, sí que lo alcance, porque si no lo alcance tiene que volver a llamar otra vez a la función. Si lo alcanza el largo de la propia cadena, entonces que rompa, que me devuelva el resultado. Y eso se hace muy fácil. Si iterador es igual al largo de cadena, pues entonces me tienes que devolver el resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues va a ser la variable resultado, pero cuidado, no solo la variable resultado, porque la variable resultado, de hecho, va a empezar a devolverme resultados cuando encuentre el primer carácter blanco, es decir, el primer carácter de espacio en blanco. Por tanto, me devolvería la letra J en este caso, luego la R, luego la G. ¿Pero qué pasa con el primer carácter? ¿Lo va a ignorar? No, por supuesto. Cuando me devuelva el resultado final, entonces devuélveme además con la fórmula izquierda, pues cadena, 1. Si concateno con esto ya tengo todas las iniciales, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no se cumple la condición de ruptura? Pues entonces tengo que llamar a mi función. Por tanto, voy a llamar a función. Madre mía, cómo estoy hoy que escribo fatal. Voy a llamar a mi función y aquí es donde yo le voy a pasar, voy a generar los cálculos necesarios para la siguiente llamada de la función. Entonces, el primer, cadena, ¿va a ser modificado de alguna manera? No, en este caso simplemente necesito hacer una referencia a ella porque necesito extraer los caracteres de esa cadena. Pues entonces le paso cadena tal cual y no lo toco. Iterador ¿va a sufrir algún tipo de modificación? Por supuesto, si lo dejo tal cual, entonces esta función recursiva se volvería infinita, es decir, no alcanzaría nunca la condición de ruptura y por tanto en un lenguaje de programación habitual se volvería pues un bucle infinito, no pararía nunca. Sin embargo, Excel controla esa condición y obviamente nos devuelve un error, ¿de acuerdo? Es lo bueno que tiene Excel, que en este caso pues no se vuelve loco ni se vuelve la aplicación inestable, sino simplemente nos devuelve un valor de error, seguramente superando un límite de recursividad. Entonces vamos a poner iterador más 1, ¿de acuerdo? De manera que se vaya incrementando, porque al irse incrementando, entonces esto sí que lo va a alcanzar. Llegará un momento en que alcanzará pues el largo de la cadena, y en ese momento será cuando devuelva esto de aquí, ¿de acuerdo? Bien, resultado claro que va a cambiar. Obviamente es la variable principal de nuestra fórmula. Entonces, lo primero que voy a hacer es una condición, y voy a decirle que si extrae cadena, iterador, punto y coma 1 es igual al espacio en blanco, entonces aquí es donde me vas a devolver pues la misma fórmula, es decir, devuélveme esto, pero cuidado, porque aquí al iterador le voy a sumar 1, porque de esta manera cuando encuentre el espacio en blanco me va a devolver el carácter siguiente, que el carácter siguiente del espacio en blanco pues es la inicial del siguiente nombre. Habría un problema en el hipotético caso de que tuviera más espacios en blanco que 1. Bueno, pues entonces nosotros tendríamos que preceder esta fórmula de un espacio o un limpiar, no recuerdo exactamente la fórmula de Excel, de manera que me quite todos aquellos espacios sobrantes, salvo los espacios que obviamente determinan pues una palabra y otra, ¿de acuerdo? En este caso no lo vamos a hacer, pero que sepáis que se puede hacer. Y en el hipotético caso de que no se cumpla esa condición, pues entonces devuélveme la cadena vacía. Pero cuidado, si yo dejo esto así, no va a funcionar. Tengo que concatenar a estos resultados mi variable resultado. Es decir, resultado lo concateno y aquí resultado lo concateno también, ¿de acuerdo? Porque si no hago esto, entonces el resultado que yo iba a obtener en este caso, que siempre va a alcanzar una letra final, sería la cadena vacía y por tanto no son las iniciales que espero. Bueno, pues con esta sencilla lógica, yo si ahora como último parámetro la paso la propia función, fijaos que con esta sencilla lógica yo tengo una fórmula que me devuelve las iniciales de mi nombre sin necesidad de recurrir a ninguna fórmula nativa de Excel como las que vimos antes, obviamente. Sí que hemos
pues hemos utilizado extrae, hemos utilizado condicionales, en fin, hemos utilizado, pero fijaos que simplemente un par de fórmulas. Bueno, y la de izquierda, que básicamente también podríamos sustituirla por un extrae sin necesidad de utilizar izquierda, pero bueno, me resulta más sencillo utilizar izquierda, ¿de acuerdo? Menos parámetros. Entonces ahora simplemente tendremos que llamar a iniciales, pasarle una cadena, en este caso el nombre Juan Carlos López Pérez está en la B3, pues le pasamos B3, el iterador lo vamos a iniciar en 1, la variable resultado en cadena vacía y por último llamamos a iniciales, ¿de acuerdo? Y de esta manera tan sencilla, si yo ahora grabo, aquí deberían aparecerme las mismas iniciales que aquí. Grabamos y fijaos que me aparece JCLP, es decir, exactamente las mismas. Si yo ahora alargo esto, estiro hacia abajo, fijaos que me salen todas las mismas iniciales correspondientes a cada uno de estos nombres que tenemos en este listado. Si yo ahora, por ejemplo, cambio esto y pongo Juan Carlos I de Borbón, por decir algo, no voy a poner tildes ni nada, fijaos como JCPDB, es decir, me está extrayendo las iniciales perfectamente. De hecho, la fórmula que tenemos aquí pues también lo está haciendo. Es decir, estoy haciendo exactamente la misma operación, pero en este caso utilizando recursividad. Como veis, es un ejercicio muy parecido al que ya hicimos el otro día con el ejercicio, con aquella consulta que nos propuso un amigo del canal. Es muy parecida, utilizando el mismo iterador, en este caso utilizando una cadena de texto en vez de utilizar, pues digamos, una serie numérica, pero la recursividad y digamos la metodología es básicamente la misma, ¿de acuerdo? Es decir, definimos los parámetros de la función, teniendo en cuenta de que esos parámetros van a cambiar en la siguiente llamada y en la siguiente y en la siguiente, establecemos la condición de ruptura y luego obviamente tenemos que establecer la lógica de nuestra fórmula. Y de esa manera tenemos una función recursiva que nos puede sacar de más de un atolladero, ¿de acuerdo? La recursividad es muy potente en Excel, esto solo es una tontería, digamos que esto es un repaso así muy superficial. Hay cosas más complejas, pero iremos avanzando pasito a pasito para que veáis que la recursividad tiene muchísima funcionalidad dentro de lo que es el tratamiento de datos, no solo por el hecho de extraer las iniciales de un nombre, sino por crear fórmulas bastante más complejas. Todo aquello que sea iterativo, recordadlo, todo aquello que sea iterativo se puede sustituir por una fórmula recursiva, ¿de acuerdo? Y muchas veces la recursividad nos da muchísimo más beneficio, no solo a título personal de que hemos implementado una función recursiva, sino que además pues también en temas de velocidad hay momentos en los que las funciones recursivas son más veloces que las iterativas, ¿de acuerdo? Tienen por contra que usan más memoria porque tienen que ir apilando el contexto de cada llamada, pues el valor de cada variable lo tienen que almacenar para luego ir devolviéndolo, etcétera. Entonces, bueno, es digamos la parte contraproductiva que tiene la recursividad, pero también tiene otros beneficios, como por ejemplo, en muchas ocasiones eso es más veloz que cualquier algoritmo iterativo que hagamos nosotros, ¿de acuerdo? Y además, cuando iteramos un determinado conjunto de elementos, de ahí viene la velocidad de la recursividad, porque seguramente para iterar el mismo número de elementos, mejor un bucle que una función recursiva. Pero ¿qué pasaría si tenemos que hacer una determinada búsqueda, si tenemos que hacer, no sé, algo que cumpla una condición de ruptura sin necesidad de recorrer toda la matriz? Recursividad, sin duda, porque una función iterativa lo que va a hacer es recorrer todos los elementos de la matriz y eso es un pequeño problema, ¿de acuerdo? Sobre todo en eficiencia y por supuesto pues reduce el performance de una manera bastante considerable por encima de lo que sería la recursividad, ¿de acuerdo? Bueno amigos, yo espero que os haya gustado este vídeo, que aprendáis mucho con él. Si os gusta la recursividad estoy convencido de que os va a gustar y si tenéis pues alguna consulta, alguna pregunta, si lo haríais vosotros de alguna manera mejor, si podríais optimizar este código, etcétera, pues obviamente estoy abierto a propuestas porque en el fondo lo que se trata es de que aprendamos todos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.